Bueno, por suerte llegué a casa. Fue difícil llegar, pero encuentro que hay 2 terribles pollos para cocinar. Jugo, vino. No sé si tomar más jugo porque queda poco, ¿no? Quería comprar otro. Estaba pensando en las claringrillas, ¿no? Mientras venía recordaba cada cuadradito y las viromes que yo usaba, ¿no? Hasta que, bueno, me sacaron la virome, me la cambiaron, no sé qué lío hicieron. Se terminó todo. Y recordaba una frase que decía, no me acuerdo cómo decía porque me cuesta mucho repetir las frases, pero algo así como que lo que era lógico del hombre, de lo que pensaba el hombre, ¿no? Y eso me conectaba con la diferencia entre el hombre y el animal. Porque, por ejemplo, las abejas, tienen un cerebro pequeñísimo. Dicen que cuando uno tiene la cabeza más grande, más circunvalaciones tiene, más inteligente es. Sin embargo, el procesamiento que hacen en la construcción de sus panales, en la búsqueda de la miel, en las excursiones, tal vez no seríamos capaces nosotros de imitarlos. Hacen una danza cuando regresan de traer la miel, la danza de las abejas. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con el zorzal, que tiene un canto grabado en memoria. Y distintas clases de pájaros tienen distintos cantos, pero pueden llegar a cantar hasta 1000 melodías diferentes, sin estudiar música, nada. ¿Por qué? Porque ya la tienen en su cabecita, en su cerebro pequeñito, que tiene el tamaño de una nuez, la información biológica de las diversas melodías. También la construcción de los nidos. Tienen almacenado en memoria. En cambio, la diferencia del hombre, por ejemplo, con el humano, es decir, la diferencia del hombre con el humano y del animal. Es decir, una cosa es el animal, otra cosa es el ser humano y otra cosa es el hombre. El ser humano viene a ser, digamos, la diferencia entre los animales y los seres humanos. Y después está el hombre, digamos, el ser humano civilizado, que es diferente es decir, la nomenclatura no es exacta, pero está el hombre silvestre y el hombre educado, civilizado, el polis, creo que lo llaman, el hombre de ciudad. El hombre de campo no es el hombre de ciudad, es diferente, lamentablemente es así. No es que sean despreciables, pero no son urbanos los hombres de campo. Ahora, uno puede decir que un perro es mejor que un hombre. Un perro tiene muchísimas falencias en cuanto al lenguaje. Por ejemplo, un perro no puede dar un discurso como estoy dando yo, por más que quiera. Él sí puede hacer y bueno, puede comunicarse en cierta manera, pero no tiene, digamos, la sofisticación de la construcción de las frases. Simplemente el animal se comunica de una manera diferente.
Después está que el hombre polis o urbanizado es considerado superior al hombre que vive en el campo. Y esto el hombre del campo, inclusive yo, porque yo, digamos, estoy, digamos, en una clasificación intermedia, no soy totalmente politizada. Es considerado superior la persona, por ejemplo, un ciudadano de Nueva York, que está totalmente urbanizado, se considera que tiene en la escala, digamos, en determinada escala, se considera más o menos como la diferencia del hombre de Nueva York al hombre del campo, más o menos como del hombre del campo al hombre silvestre. Es decir, que ni siquiera ha sido el hombre que viviría, digamos, el hombre de la selva, por decirlo así, ¿no? Porque el hombre del campo no es un hombre urbano, pero tiene un cierto, digamos, estipendio de raciocinio adaptado a una determinada estructura psicológica diferente. Tal vez la escala sea en esa estructura psicológica, supongo yo. Pero, por ejemplo, es inútil hablar de si es mejor vivir en la ciudad o mejor vivir en el campo, porque todos dicen lo mismo. En la ciudad hay más confort, en el campo hay mayor espacio, mayor tranquilidad, mayor contacto con la naturaleza, es decir, las ventajas y desventajas todos las conocen. Pero se sigue insistiendo en que el hombre que renuncia a la naturaleza, al espacio y a la vida, digamos, de armonía con la creación, se considera que es una etapa superior. Si yo no lo puedo discutir, eso digamos, no lo puedo llegar como a comprender porque no llegué a esa etapa de urbanización tan alta. Es algo que ocurre en el cerebro de la persona, en mayor parte, en su estructura psicológica o en su estructura de convivencia. Bueno, es difícil de explicar. Lo mismo, por ejemplo, el perro doméstico se considera que es un animal superior al perro de la calle, es decir, un perro callejero. O los gatos, por ejemplo, los gatos que viven en los baldíos, no tienen el mismo aprendizaje que un gato que está con sus dueños, que tiene una camita con almohadones, que toma su alimento en un plato, que le ponen un cascabel, un moñito, lo asean, lo perfuman, juega con los niños. En cambio, un gato de un baldío, los perros no es tan común, porque el perro por ahí callejero enseguida o termina en la perrera o lo terminan adoptando. Por ahí el gato, hay mayor cantidad de gatos que viven su vida así silvestre, ¿no? Bueno, acá tenemos el ejemplo de un gatito que teníamos de bebé, que dormía, a veces dormía en mi pecho y a veces dormía en el pecho de David. Nos turnábamos, porque era tan chiquitito que a la noche lloraba porque era recién nacido. Y no sabía él si nosotros éramos los padres, no podía él comprender que él podía ser un gato. Para él era, no sé cómo decirlo, ¿no?
Ese es un fenómeno que lo explicaron en el Planet Animal Planet. No sé si era con una lora o qué animal era, que a los pichoncitos había que taparles la mano para darles de comer con un cono de papel para que se creyeran que era el cuerpo, que decir que la mano que lo alimentaba era similar a su cuerpo, a su cuerpito de pichoncito. Porque si no, le pasaba lo que le pasó al gatito este, ¿no? Que no se les crea como una falsa idea de que ellos son, no pueden saber que son gatos, es decir, no tienen forma de saberlo. Máxime si no salen a la calle y nunca ven un gato. Es más, cuando el gato se vio al espejo, se sorprendía que era diferente a nosotros. Bueno, eso ya cuenta más por la imaginación que uno hace. Pero sí hay un pequeño detalle que dicen que a los animales hay que hacerles entender que son de otra, digamos, que no son de la misma genética que los humanos, que son diferentes. Como el caso del gato, si él veía otros gatitos, por ahí él con Polito jugaba con el cocker y tal vez ahí sí comprendía algo. Podía comprender tal vez algo, pero él imitaba todo lo que hacíamos nosotros. Es más, una vez, más de una vez, por ejemplo, lo veía a David que buscaba juguetes en los cajones de las camas y él hacía lo mismo, se tiraba y estiraba su manito. O por ejemplo, había un armario y él ponía su manito, tiraba así con su manito y sacaba cosas de abajo del armario, como si fueran juguetes. Imitaba todo, ¿no? Lo que hacíamos. Y también eh, conversaba, por ejemplo. Más de una vez se subía a las escaleras, le gustaba mucho subirse. Por ejemplo, cuando él comía comida, la agarraba con la manito y se la llevaba a la boca. No siempre, pero es decir, cada tanto tenía actitudes prácticamente de hombre, ¿no? Y bueno, lo robaron al gatito en unas fiestas, era fin de año, hicieron un escándalo, bueno, de esos que suelen armar cuando estoy ausente, y lo sortearon, por decirlo así. Después yo veo un gato eh, con el pelo totalmente desteñido en el baldío, que se diferenciaba de todos los otros, porque lloraba todo el tiempo y estaba acurrucado en un lugar muerto de miedo. Yo digo, ¿no será mi gatito? Entonces lo meto en una canasta y el gatito se viene conmigo. Y mientras los iba llevando a casa, se acerca una mujer que se parecía a mi tía Susi o a Patricia, una de esa rama. Y apenas el gato la ve, se acerca a la señora y dice, ¡ay, a ver el gatito! Y cuando la reconoce sale disparando porque se ve que lo iba a agarrar. Es decir, que hay gente que con las mascotas no tiene problema en robarlas. Sobre todo los tíos, los primos, los hermanos, los parientes, inclusive los padres. Digamos, no, en la estructura psicológica no pueden llegar a comprender algunos temas. Pero se consideran que son más evolucionados, ¿no? En eso, digamos, estamos todos más o menos de acuerdo. Que, por ejemplo, yo soy una persona que no tengo la evolución de un hombre urbano, ni siquiera tengo la evolución de un hombre de campo, ni de un hombre de selva. Es decir, yo tengo una evolución en ese sentido que estamos hablando de un perro aproximadamente. Por eso es que se dio lo de la tenencia de los chicos y demás, porque es muy difícil de explicarlo. Pero es algo que ocurre en esa escala de cosas.
¿Qué es lo que, digamos, hace que el hombre se vaya como adaptando a ciertas urgencias o necesidades que van surgiendo, las va como aceptando como valederas y adapta todo su mecanismo? Porque puede hacerlo, porque tiene una evolución superior en ese sentido. Bueno, en ese aspecto yo tengo una evolución muy inferior. Podría ser similar a la de un perro. Por ejemplo, un perro más o menos se puede adaptar a ciertas cosas, pero de ahí a que le pidan que, bueno, que planche su ropa o qué sé yo, por más que pudiera hacerlo, o es decir, determinadas actividades que podría hacer, no llega como a aprenderlas. En cambio, por ahí un hombre muy desarrollado le dicen, bueno, a partir de ahora todos los días tenés que hacer estas 104 o 106 viajes en el día. Y bueno, el hombre se adapta, prácticamente le resulta totalmente indiferente. Dice, uy, qué quilombo, todo lo que tengo que hacer ahora. Se organiza un poco y lo hace. Y no encuentra dificultades. Es decir, no es que se le empiezan a caer las cosas, le empiezan a pasar accidentes de tránsito, se le viene todo el mundo abajo. Ahora, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, una persona de una evolución muy inferior, como es mi caso, tiene el aspecto de una persona común? Dice, ¿por qué no me ve a mí, digamos, no solo el aspecto, sino la inteligencia, un montón de cosas de una persona que uno dice, este, se hace la boluda? ¿Es boluda o se hace? Eso es lo que yo recibo constantemente de todas las personas. Y en cambio por ahí las personas que trataron mucho con animales me comprenden más, porque enseguida identifican mi comportamiento, digamos, de poca adaptación a ciertos mecanismos y de mucha facilidad para, por ejemplo, para responder a un llamado, como uno dice Lassie, y bueno, Lassie viene. Uno dice Pachi, 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 y el perro inmediatamente va. Bueno, obviamente, en el caso de Wolfen, eh, él siempre va a ser como, digamos, aprovechar ese lado flaco. Lo que pasa es que las personas que saben bien cómo es la cosa, tienen un poco de compasión, ¿no? Sienten un poco de, digamos, como de lástima, ¿no? Porque saben que a los demás que empiezan a exigir esto y lo otro, es inútil explicárselos, porque tampoco es cuestión de decir, ¿no sabes que es como un perrito ella? Sería horrible para mí escucharlo y sería una maldad muy grande decirlo, pero es la verdad, ¿no? Es lo que habría que decirle a la gente que a veces exige determinadas cosas. Esto me venía yo pensando en el colectivo, por el tema de la charla, ¿no? Que hablaban de la neurona Jennifer, que por ahí los que están en neurociencia no tampoco puedan comprenderlo mucho, ¿no? Porque no es algo para mí, yo creo, no sé, ¿no? Yo tampoco lo puedo explicar muy bien. Pero no es algo como que se estudie, sino como que es algo de la experiencia, ¿no? Si una persona está mucho con animales, puede distinguir los animales de las personas, los puede distinguir al cabo de muchos años. Por ahí ve en la calle y dice, esto lo hizo el perro, o esto lo hizo mi nene, este lío lo hizo el perro, este lío lo hizo mi nene. Uno dice, bueno, qué pavada, pero es como un ejemplo así medio grosso. Pero hay un montón de otros detalles que por ahí gente no sabe si el que rompió el televisor fue el gato, o fue el perro, o fue el nene, porque no llegan como a distinguir el cerebro, la diferencia que hay
en lo que es la intuición, el instinto. Bueno, entonces yo decía que las personas que estuvieron muchos años con animales, como por ejemplo Daniel Márcico, que es ingeniero agrónomo, o Magdalena, es decir, la gente que está mucho con animales, por un lado se enojan, porque es como con un animal uno se enoja cuando el animal se porta mal. Pero por otro lado les da, yo noto la diferencia de la gente que está mucho con animales, que no saben cómo explicarle a los otros, porque no le pueden decir, no sabés que ella es como un perrito, no puede hacer lo que vos le pedís. Tales cosas yo me enojo porque yo sé que los animales lo pueden hacer y que hay que retarlos porque si no nunca lo van a entender. Lo mismo que decir, bueno, ¿dónde el animal hace sus necesidades? Las hace en el árbol, los hace en la vereda. Todo ese tipo de cosas, ¿no? Es que por ahí el animal, ¿por qué el animal no sale tranquilo a la calle a pasear? Algunos animales sí, otros no. Es decir, como que hay actitudes que dependen mucho de los dueños. Es decir, que hay personas que dependen más de las personas que los rodean, como es el caso de los perros, que prácticamente imitan el comportamiento de los dueños. Y ese tipo de, digamos, de estructura psicológica, que es de muy pequeña evolución, no sé bien, creo que es en lo urbano, no sé cómo bien cómo decirlo, ¿no? Tiene que ver eh, con lo de la sociedad, tal vez. Es algo societario, digamos, o cívico no llega a ser, porque en lo cívico no hay tanto problema. Es más que nada en lo que es un montón de mecanismos que, bueno, que en lo que es societario, digamos, el hombre se adapta fácilmente, no se pone a pensar, a discutir. No, pero ¿por qué voy a hacer esto yo si ahora tengo que ir a comer a ver si el pollo se está quemando? No, pero no ves que el pollo está bien, no te preocupes. Bueno, por ahí hay como diferentes actitudes que, eh, que cuestan más en esa mínima evolución de, eh, no sé, pongámosle un nombre. Poli le habían, creo que lo llaman. El hombre poli creo que es algo de las grandes polis, ¿no? ¿Polis es? Bueno, no sé. Ahora, si yo, por ejemplo, saco de lado eso, yo soy un ser humano como cualquiera, digamos, una urbana, un polis igual que cualquiera. Me enchufo digamos, en la vorágine de la ciudad. Probablemente pase lo mismo que un perro. Me adapto, en cierta manera. Pero siempre va a haber un montón de cosas que va a ser diferente de los demás. Porque, por ejemplo, un perro puede hacer todo lo que hacen los humanos, pero todos se dan cuenta que es un perro. Bueno, ahora digamos, eh, hay muchas personas que tienen el mismo, digamos, comportamiento de mínima evolución. Sí, hay muchísimas personas. Pero siempre con la diferencia de que no se plantean, digamos, es decir, tienden a ser como los humanos. Es decir, no hay tanta diferencia. Tal vez ahí sí evolución, es decir,
mínima evolución, como en el caso que yo estaba explicando. Pero habiendo aún una mínima evolución, hay como una cierta disposición o alegría al participar o digamos ir como creciendo en esa evolución, que no es mi caso, por ejemplo. Por ejemplo, un perro, si uno le pone un sombrerito, un vestidito y lo hace bailar en dos patas, está mucho más cerca de un ser humano. Pero eso al perro no le da felicidad, se siente un ridículo. Y no ve las horas de seguir caminando en cuatro patas y sacarse ese disfraz. Por otro lado, si una persona es muy inteligente o tiene una inteligencia bastante alta, como es el caso mío, eh, dicen que yo soy muy inteligente, no, la verdad que yo mucho no me doy cuenta. Yo la otra vez discutía con mis hermanas porque me decían mis hermanas que yo era muy inteligente, algo así. Yo le explicaba que en la escuela secundaria, yo por ejemplo, en inferior tenía mucha facilidad para las letras, pero para los números más o menos. Mi mamá me ayudaba, todo, pero para las letras nadie me ayudaba y no sé, me encantaba leer, escribir. No escribía muy, digamos, prolija. Para el manejo del virome y de la lapicera no. Pero para, digamos, pensar lo que había que escribir, sí, y leer lo mismo. Para los números más o menos, no era, digamos, un cero al as, pero con todo lo que me ayudaba mi mamá, si uno saca en limpio, no era una gran matemática. Por ejemplo, Bipi, de chiquita, mi mamá decía que parecía que tenía una calculadora en la cabeza, porque las cuentas las hacía así mentalmente, de muy chiquitita. Y después, claro, la facilidad que yo tenía así para lo que era estudiar y todo, me fue como dando más, más ventajas. Pero, por ejemplo, con los números, hacía que se den besos en la boca, es decir, cosas medio, ¿no? Por ejemplo, claro, al ser mis padres profesores de matemáticas, se ve que para mí las cuentas, por ejemplo, son los resultados, escribía los números y los juntaba y me imaginaba que se besaban los números. O a veces los escribía mal a propósito. Y, y bueno, esas son anormalidades, no es algo, digamos, normal. Es una persona que tiene alguna cosa medio morbosa, ¿no? Con los números. Y eso me pasaba, me acuerdo, en superior. Después, cuando tuve a la señorita, más, cuando ya empecé a estudiar más historia, geografía, me empecé más a dar cuenta de tener más cultura, ¿no? Dentro de mi corta edad,